Bueno, hola a todos y a todas, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Melina Varela y formo parte del equipo de Niñez Plural. Quiero agradecer a Mariana y a Paula la posibilidad de compartir mi trabajo en este espacio. Les cuento que soy profesora y licenciada en antropología y que también soy profesora de nivel inicial y me desempeñé como maestra jardinera eh, en jardines de gestión estatal y privada en provincia y en Capital Federal, y que actualmente, digamos, en este momento estoy haciendo una investigación en el marco de una beca de doctorado en las áreas de antropología, niñez y educación, y también me desempeño como profesora en el Instituto de Formación Docente para profesores que van a ser profesores de nivel inicial, ¿no? Y cuento todo esto, en realidad, porque tiene que ver con mis intereses respecto de lo que les voy a presentar, que es un capítulo de mi tesis de licenciatura, y que de alguna manera conjuga estas reflexiones que fueron apareciendo en los distintos ámbitos en los que me desempeñé, es decir, el ámbito pedagógico, el ámbito académico y el ámbito de gestión. Y respecto del ámbito académico, les quería contar bueno, que yo formo parte del equipo, como les mencioné recién, Niñez Plural, y de otro equipo de investigación vinculado con la antropología y la educación, eh, y que realmente fueron centrales, digamos, las reuniones que periódicamente se llevan a cabo en estos equipos, eh, para, digamos, justamente para enriquecer y continuar aprendiendo y afianzar conocimientos que integro de alguna manera en la tesis. La tesis la defendí en el año 2017, pero la hice varios años antes, y, y la tesis se tituló La educación en los primeros años de la niñez, interculturalidad y crianza de niños migrantes bolivianos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces lo que voy a hacer ahora es presentarles una parte de este capítulo, de uno de los capítulos de esta tesis. Entonces este capítulo se denomina Aproximación a los saberes de los niños y las niñas sobre Bolivia desde un abordaje etnográfico. Y lo que yo me propongo abordar son el análisis de las referencias sobre Bolivia puestas de manifiestos por niños y niñas migrantes o que provienen de familias migrantes de origen boliviano y que asisten a un jardín de infantes público que está localizado en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires en un contexto de marcada desigualdad. Entonces, para ello yo consideré las referencias, digamos, territoriales, de movilidad y de organización familiar que se despliegan, digamos, y los niños y las niñas, y el modo en que las mismas se hacen presentes en el espacio escolar. Y también algo que me parece interesante destacar es que problematizo, digamos, e incluyo algunas reflexiones sobre mi lugar como investigadora en el trabajo etnográfico con niños y niñas, y por ello la mención que hice sobre mi desempeño pasado como docente, ¿no? Entonces, ¿dónde se llevó a cabo la investigación? Bueno, fue en la ciudad de Buenos Aires, en la Comuna 8, que comprende las localidades de Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo. Estas son localidades de gran crecimiento demográfico y concentración de población extranjera, la mitad nacida en países limítrofes, y de origen boliviano. Las condiciones de vida se caracterizan por la precariedad de acceso a la vivienda y al empleo, y la mayoría de los adultos a cargo de niños trabajan como asalariados en talleres de costura y en la construcción. Entonces lo que me interesa destacar, que yo hice el referente empírico, digamos, va a ser el tercer punto, que en realidad es un jardín de infantes que funciona al interior de un centro comunitario, donde funcionan las salas de 4 y 5 años y a las que se accede por un puente, ¿no? Y entonces me parece interesante esto de
tener en cuenta que la matrícula, ¿no?, en escuelas de algunos distritos escolares está compuesta por una alta proporción de alumnos extranjeros, la mitad, y muchos han nacido y llevado parte de su escolaridad en Bolivia. Y una de estas escuelas se ubica en la zona sur de la ciudad y constituye el referente empírico de varias investigaciones que integrantes de uno de los equipos de investigación a los que pertenezco, que ya les mencioné, vienen desarrollando sus investigaciones acá. Entonces, digamos, los contactos ya establecidos me permitieron poder hacer el trabajo de campo allí. Y me parece también interesante destacar este puente que yo puse acá, porque este lugar donde yo hice el trabajo de campo, este jardín y centro comunitario, se denomina Nexo, y está separado físicamente de los otros dos espacios, donde también funciona el nivel inicial, y se accede atravesando un puente que permite el ingreso a un sector de una de las villas más grandes de la zona sur, y en donde habitan la mayoría de los niños que asisten a la escuela y al jardín. ¿Cómo fue el tema de la metodología y las técnicas, ¿no?, de investigación? Bueno, la selección de la localidad y de la institución tuvo que ver con las posibilidades de acceso y los contactos gracias al proyecto de UBASIT dirigido por Gabriela Novaro. La permanencia, es decir, hice el trabajo de campo desde abril a octubre, yendo 1 o 2 veces por semana, y las estadías solían ser bastante prolongadas. Llevé a cabo observación participante y conversaciones informales, entrevistas, producciones y descripción de imágenes con niños y niñas. Acá abajo se ven algunos dibujos que después voy a retomar. Y también hice secuencias de actividades con las docentes y participé en otras actividades que se llevaban a cabo en el centro comunitario. Entonces parto de de los niños, ¿no?, como agentes sociales que construyen conocimiento de manera relacional, con pares y adultos, y que están atravesados y condicionados por relaciones asimétricas, ¿no? Y cómo construyen interpretaciones sobre su propia realidad en relación con los pares y adultos con los que interactúan, como sostienen numerosos investigadores, ¿no?, como García Palacios, Sulhech, Enrich, etc. Quiero destacar una cosa más, si se quiere, metodológica, ¿no?, que en este apartado, en este capítulo, hay mucha atención puesta en los niños y los saberes de los niños. Y esta atención puesta sobre las vivencias de los niños, lejos de independizar el mundo infantil del mundo adulto, como sostienen numerosos autores, y tratar sus prácticas y vivencias de manera aislada, tiene que ver con el protagonismo que tuvieron en las actividades que se llevaron a cabo. Respecto del contexto, el lugar y las condiciones de abordaje, me gustaría comentar que realicé conversaciones grupales e informales con ellos, durante sobre todo los tiempos de espera. Esto quiere decir de espera de qué, de espera de la merienda, de espera de lavarse las manos, de espera para una propuesta pedagógica. Es decir, y fueron como instancias claves que me permitieron tener en cuenta los intereses de los niños y ciertas conversaciones que aparecían vinculadas a temáticas que después me permitieron trabajarlas en otros tiempos y espacios con los niños. Es decir, yo después, ahora les voy a mostrar una conversación informal que me sirvió de alguna manera como disparador, y que después retomé para hacer una actividad de dibujo y descripción de imágenes que llevé en torno a Bolivia. Estas actividades de elaboración de dibujos y descripción de imágenes, mientras conversábamos, fueron realizadas con 6 niños, y la interacción fue de a pares en un lugar por fuera, digamos, de la sala. Es decir, pude estar sola, digamos, sin la presencia de otros adultos, y el tiempo que me brindó la docente para hacer esta actividad fue de 1 hora y media, más o menos. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque me gustaría destacar que los niños con los que interactué
fueron aquellos con los que había mantenido muchas conversaciones, y estas actividades las hice casi al finalizar el trabajo de campo. Es decir, cuando ya, una vez que había adquirido cierta confianza con los niños, con los docentes, con los adultos en general. Para esto fue central la estancia prolongada en el campo, y también el hecho de ser docente, ¿no? Cuestión que puse de manifiesto en el acceso al campo con la supervisora en mi caso, ¿no? Y acá les quería mostrar un pasaje y esto es un poco para problematizar mi lugar como investigadora, ¿no? Una niña en qué lugar, digamos, me ubica, ¿no? Como en el lugar de aquel que preguntaba y anotaba. Y en una ocasión yo me encontraba en el patio del jardín y una de las niñas me vio con mi cuaderno y me preguntó si le podía hacer preguntas a una compañera. Entonces me pidió el cuaderno, yo se lo di, y ella le empezó a hacer preguntas, y mientras eh, la miraba, digamos, le preguntó, ¿cómo es tu casa? Y mientras le iba respondiendo, ella dibujaba lo relatado en mi cuaderno, le miraba el peinado y la dibujaba tratando de copiarlo. Le preguntó a ver qué tenés en el pelo, y cuando la nena finalizaba y a ella no se le ocurría ninguna pregunta, le preguntaba algunas preguntas que por momentos yo les hice, ¿no? Como, ¿tenés primos? ¿Y qué comes en tu casa? ¿Quiénes te van a buscar? Y luego le sugerí a la niña que también le preguntara lo que ella quería saber, y en ese momento le preguntó si tenía muchos juguetes en su casa. Y este dibujo es el dibujo que hizo la niña en mi cuaderno de campo, y las referencias son las que ella me dijo que están anotadas. Y esto lo quiero destacar porque en cuanto a lo metodológico, digamos, y yo siendo docente, quisiera, digamos, como que intenté ejercer una vigilancia sobre mis comentarios e intervenciones cuando compartí interacciones con niños y con docentes, para ubicarme en un lugar como adulto diferente, ¿no? Como sostiene Pires, como procurando no imponer ni modos de hacer, ni dictar la palabra, como también sostiene Yosiles Rubio. Eh, Sin desconocer, obviamente, ¿no? Mi lugar como investigadora, que lejos de ser neutral, da lugar a la construcción de determinado vínculo, ¿no? Teniendo en cuenta la dinámica que se da en un espacio escolar, y determinada autoridad implícita, si se quiere, que conlleva la condición de adulto, ¿no? En ese contexto observado. Esta es una conversación grupal que me sirvió como disparador para lo que luego retomo. Yo les pregunté, los niños estaban en la sala, y les pregunté qué iban a hacer después del jardín. Esta pregunta se me ocurrió porque la maestra me dijo que iba a haber un partido de fútbol donde jugaba Argentina y Bolivia. Los niños estaban en la sala esperando para lavarse las manos, y yo les pregunté esto, y un nene me respondió, voy a ver Tarzán. Otra niña me dijo, Argentina. Yo le pregunté qué es Argentina, y me dijo, la bandera argentina, nuestro país. Otro dijo, Manuel Belgrano. Otra dijo, Bolivia. Es un país muy lejos, hay camellos. Hay alguien que mata, y hay un presidente que se llama Evo. Uno del ejército le pegaron a Evo Morales, y había banderas. La bandera argentina. Había ejércitos y le dispararon a Evo. Otro dijo, Bolivia es un lugar muy extraño. Y una niña respondió, no hay cosas extrañas, nomás hay camellos. Hay gente que vive. Entonces yo le pregunté, ¿y acá no hay gente que vive? Sí, pero acá hay algunos y allá otros. Otro niño dice, Evo es el presidente de Bolivia. Y una de las niñas me dice apurada, ¿no? Dame un minuto que llamo a una compañera que sabe de lugares. Entonces se va a buscarla, y cuando llega esta niña responde, Bolivia es un gran país, hay campos, ahí vivía antes mi tía, se vino a Buenos Aires porque mi mamá la llamó. Primero nos vinimos de Bolivia y nos fuimos a algo que yo no llegué a entender. Ahí estábamos cosechando, y cuando terminamos de cosechar nos vinimos a Buenos Aires. Yo tenía 4 años. Es decir,
Y en este punto quiero destacar qué tipo de preguntas yo les voy a hacer después respecto de las imágenes y cómo fue la consigna, ¿no? Acá me gustaría resaltar cómo aparece la asociación entre colores, banderas y países en los dibujos y relatos de los niños, ¿no? Yo le pregunto si quieren dibujar la casa en donde vivían, que había en Bolivia, y un niño me dice banderas, colores rojo, verde y amarillo. Otro de los niños me dice, esta es la bandera de Bolivia con los colores, este es mi papá, la hermanita y yo. Esta es mi mamá y esta es la luz, el sol. Otro dice, acá hay una bandera, arena, puertas y piedra, es su casa. Y yo le pregunto, ¿y vos estás en el dibujo? Y me responde, en Argentina. Entonces, a ver, quería destacar la manera en que recurrentemente aparecieron, ¿no?, los relatos en cuanto y las asociaciones en cuanto a Bolivia, Argentina, las banderas nacionales y los colores, ya que pareciera ser también un contenido de gran relevancia en el espacio escolar. En este sentido, en relación al Día de la Bandera, la maestra me comenta de cómo habían trabajado y me dice, hablé más del hecho histórico y de la bandera argentina más grande, que incluye a las otras, para que entiendan que nos deberían respetar como nosotros respetamos a ellos. Y bueno, considero que las interpretaciones y resignificaciones, digamos, que se señalan los niños sobre los países y las banderas, no pueden pensarse por fuera de los abordajes que en torno a lo nacional, digamos, se realizan en el jardín de infantes, teniendo en cuenta también las formas en que se presentan determinados conocimientos y la importancia que se le asigna a determinados contenidos. Y entonces aquí les quería mostrar cuál fue la consigna respecto de las imágenes que yo les presenté. Yo lo que hice con ellos fue, inicié la actividad conversando a partir de preguntas introductorias, del tipo con quién vivían, quiénes los iban a buscar, y luego les propuse realizar dibujos mientras continuábamos la charla, y luego los invité a describir imágenes que llevé sobre Bolivia. Yo seleccioné 11 imágenes, aquí muestro algunas nada más, y esto se realizó a partir de esta conversación informal, ¿no?, en donde ellos hicieron comentarios sobre Evo Morales, sobre prácticas y animales relacionados con el ámbito rural, como se va a ver después en un trabajo que seguramente van a leer, y otras imágenes fueron elegidas por mí en base a lo que suponía me iba a permitir ampliar, digamos, y profundizar la información sobre las trayectorias migratorias de los niños, o actividades y situaciones distintas a las vividas en la Argentina. Entonces la consigna fue que ellos me dijeran, me contaran, qué eran lo que veían en las fotografías, digamos, que yo les iba presentando. En este caso yo les presento estas 3 fotografías, digamos, juntas, donde uno me dice, esto es un coche, yo vine caminando y en colectivo de Bolivia, pero no era como ese. Otro niño dice, es un micro y viaja a Bolivia. Otro dice, no, va a Argentina, ¿no ves que tiene los colores de Argentina? Lo que hay arriba son cosas que lleva la gente. Uno de los 2 niños dice, ya llegaron a Argentina y acá tienen a su hijo agarradito. Y otro niño dice, están yendo a buscar una casa. Entonces, además de las asociaciones que mencioné anteriormente sobre, con los colores de las banderas, digamos, acá se debate el destino del ómnibus a partir de su color, y es interesante cómo describen, digamos, y relacionan las imágenes en una secuencia narrativa que comienza con el recorrido que hace el viaje en colectivo para finalizar en la búsqueda de una casa. Una combinación de fotos, digamos, que yo había armado de manera aleatoria, sin intención de encadenamiento, y que también revela el modo en que los niños conocen el proceso migratorio a partir de haberlo vivenciado. Entonces, el carácter complejo de las migraciones también se ve en el pasaje que yo pongo abajo, donde una niña me dice, mi mamá ya está aquí. Y yo le pregunto, ¿y cuándo vino tu mamá?
el 12 de febrero, pero no vinimos todos juntos. Luego va a venir otro, otro y otro. Yo vine con mi papá. Entonces, esto da cuenta, ¿no?, de movimientos en torno a proyectos de reunificación familiar, que revela estados y expectativas sobre encuentros y desencuentros que son vivenciados y esperados por los niños, en donde se señala un desmembramiento temporario de las familias a partir de migraciones previas. Entonces, esto da cuenta de trayectos no lineales, ¿no?, también como sostiene Diez, en donde se conjugan diversos tiempos y espacios que tienen que ver con dinámicas territoriales, de movilidad, de organización familiar, etc. Esta es ya casi la anteúltima diapositiva, y les quería contar acá, yo les presento estas dos imágenes, y uno de los niños me dice, acá se parece a Argentina, señalando la foto de la niña con el traje, ¿no? Y acá Bolivia, por la foto de Evo Morales. Otro niño dice, están bailando caporales. Y yo le pregunto, ¿y qué es el caporal? Es bailar. Significa que están bailando para que todos los miren y después se van a la iglesia. Y bueno, y en relación a estas imágenes, me gustaría destacar que esta imagen que seleccioné en torno, digamos, de Evo, fue por la conversación grupal y por otras conversaciones en donde lo nombraban espontáneamente a Evo Morales, y cuando yo presenté esta imagen causó sorpresa y agrado al mismo tiempo, y aparecía reiteradamente como campesino, pariente, presidente, como alguien al que lo quieren lastimar. Esto también da cuenta de las referencias sobre los temas en lo que se conversa en los hogares y en espacios donde los niños participan y que son registrados por ellos. Y como sostiene Coles, Smith, Schulk y Enriz, los niños suelen estar al tanto de las cuestiones políticas y dan cuenta de aquellas que les resultan significativas. Entonces, estos comentarios justamente entran en contradicción con las concepciones hegemónicas sobre niñez, que suelen, ¿no?, construir a los niños a partir de carencias de ciertas características adultas, como inocentes, dependientes, y también donde suelen ser conceptualizados como ajenos a cuestiones adultas, entre ellas las políticas. Y retomo un pasaje de Coates donde dice que los niños no tengan derecho al voto no significa que estén apartados o aislados de la vida política. Y también me parece interesante respecto de estas dos fotos que les muestro, es cómo se relaciona determinado traje, postura y lugar con los caporales, en donde a mí me sorprendió la cercanía con los repertorios culturales, ¿no?, en torno a lo boliviano, y cómo es la mención de este baile típico, que en realidad es una danza boliviana con raíces africanas, que ignoraba que pudiera surgir a partir de una fotografía cuya selección tuvo que ver más que nada con los famosos carnavales de Oruro. Y ahora sí, para ya ir al final, quisiera destacar sobre esta presencia y riqueza de los saberes de los niños. A ver, esta riqueza de los niños sobre Bolivia yo no la pude registrar, o pasaron desapercibidas en los espacios de aprendizaje formal en la sala. Y es por ello que, como docente también, me preguntaba por el papel de los saberes previos, ¿no?, y el lugar que muchas veces tienen o no tienen en el jardín. Entonces me preguntaba, a partir de la riqueza de los relatos de los niños, qué intereses a veces tiene el jardín de infantes como institución educativa en retomar estos saberes, y lo contextualizado, descontextualizado de las propuestas, y cómo, digo, más allá de las prescripciones curriculares o de las voluntades individuales, me pregunto por los sentidos de lo previo, que a veces no encuentran espacio en el contexto escolar, teniendo en cuenta también que estas omisiones interpelan a los niños y a sus familias. Entonces, ¿de qué modo puede surgir un abordaje que con intencionalidad pedagógica retome estos saberes, valoraciones de los niños sin negar ni desvalorizar lo extranjero, más en un contexto de marcada población indígena, más de migrante, que los docentes reconocen?
Y por último, también quería destacar el tema de estas reflexiones metodológicas que ya les comenté antes, respecto de mi lugar y el trabajo de campo con niños, y sobre la centralidad de los intersticios. Me parece, si bien yo esta noción la amplío en otros capítulos, también quisiera retomarlo acá, porque esto que plantea Rockwell, ¿no? Como aquellos relaciones de los intersticios como ranuras, pliegues en la cotidianidad y la relación con los procesos estructurales. En mi caso, estos espacios de espera, digamos, estos momentos, si se quiere, vacío, respecto de sin aparente propuesta pedagógica, como es esperar la merienda, esperar el desayuno, esperar para lavarse las manos, me interpelaron, digamos, como docente, ya que antes de empezar el trabajo de campo les resté importancia respecto de que no hay propuesta pedagógica. Sin embargo, me permitieron eh, entablar conversaciones. Esos espacios fueron centrales para entablar conversaciones que luego pude retomar en otros tiempos y espacios. Eh, entonces, bueno, les quería dejar esta presentación, les agradezco a todas y bueno, muchas gracias.